En Primera de Pedro capítulo 3, en el verso número 18, dice la Biblia, la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este versículo es un texto breve que sin embargo está lleno de grandes verdades que cuando las recibimos y especialmente cuando recibimos a Jesucristo tienen un poderoso mensaje para nuestras vidas. En primer lugar, noten ustedes en el pasaje que la Biblia dice que Jesucristo padeció, fue a la cruz del Calvario, por supuesto, por los pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Es decir, Jesucristo padeció, fue a la cruz como sacrificio de Dios para pagar nuestros pecados. Es su sangre, o sea, su muerte, es el sacrificio de Dios por nuestros pecados, y es a través de esa muerte y su resurrección como nosotros recibimos el perdón de los pecados. Noten ustedes que el pasaje dice, este versículo que leímos, que Cristo padeció por los pecados. Ahora, eso quiere decir que no solamente padeció como consecuencia de nuestros pecados, sino que padeció como pago por nuestros pecados. Es decir, nosotros no tenemos que pagar ahora. Para llegar a ser salvos, nosotros no tenemos que hacer tantos sacrificios como podamos para pagar nuestra salvación, porque ya el pago de nuestra salvación se hizo a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es el mensaje central del Evangelio, y eso es muy importante que entendamos esto. Usted y yo no podemos ahora hacer sacrificios, hacer buenas obras, hacer cosas para tratar de aplacar a Dios y para tratar de pagarle a Dios nuestros pecados y para tratar de que nuestros pecados sean perdonados, porque somos pecadores y ser pecadores nos hace a nosotros incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Por eso necesitábamos de un Salvador que viniera y cargara con nuestros pecados, pagara el precio de nuestros pecados a través de su muerte y así nos diera la vida. Por eso es que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero luego dice en ese mismo versículo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que es importante que entendamos que Jesucristo no murió porque no podía evitarlo, no murió porque él tenía algún tipo de culpa que pagar. No, Él murió de forma voluntaria, de forma entregada por nosotros para pagar nuestros pecados. Es importante, ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia, que Jesucristo murió por nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesucristo murió a favor tuyo, a favor nuestro, a favor mío, a favor de todos nosotros, a fin de que a través de su muerte y su resurrección, su sacrificio, usted y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Así que es inútil que nos propongamos hacer buenas obras para ganar la salvación, porque no podemos hacerlo, por cuanto nuestros pecados no pueden ser pagados con nuestras propias obras. Hubo otro que lo pagó, y ese otro es Jesucristo. Él hizo un solo sacrificio, y es importante entenderlo. El sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno, así lo dice la Biblia. Es muy interesante que en una de las cartas que ya hemos mencionado más de una vez, se dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, dice que la sangre de Cristo, que fue derramada mediante, atención a esto, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo ofrecida mediante el Espíritu eterno. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene una validez eterna, una validez permanente. Hebreos capítulo 10 dice en el verso número 12, pero Cristo, hablando de lo que hizo Cristo, habiendo ofrecido, atención a esto, una sola vez y para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que el sacrificio de Cristo es un sacrificio por nosotros, o sea, es a favor de nosotros, y es un sacrificio eterno, o sea,
tiene validez eterna, permanente, por todos los siglos. Solo a través de la sangre de Cristo somos salvos. Y es eso lo que nos conecta con Dios. Por eso volvemos al versículo original que estábamos leyendo. Y dice ese versículo que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, atención a esto, por los injustos, ahora escuchen esto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios, o sea, para ponernos en comunión con Dios, para ponernos en relación con Dios. Y me llama la atención el énfasis que hace la Biblia en el hecho de que ese sacrificio se hizo una sola vez por los pecados. En otra parte de la Biblia, en esta misma porción de la Escritura, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, entonces dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez, dice la Biblia, fue ofrecido Cristo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para conducirnos a Dios. Escucha bien, el sacrificio de Cristo no hay que repetirlo todas las semanas. Hay quienes dicen que cierto tipo de rito que se realizan en ciertas iglesias es la repetición del sacrificio de Cristo, pero eso es absolutamente contrario a la enseñanza de la Biblia, puesto que el sacrificio de Cristo no puede ser replicado o repetido y no necesita ser replicado o repetido porque ya Cristo se ofreció una sola vez y mediante ese sacrificio usted y yo tenemos la oportunidad de tener la salvación, el perdón de nuestros pecados, de conectarnos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, reconocemos nuestra incompetencia, nuestra imposibilidad de salvarnos. Reconocemos nuestra condición de pecadores. Le pedimos al Señor que nos perdone de corazón, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que Él nos perdone y nos salve. Y Él lo hará a través de ese sencillo acto de fe y de entrega. Cristo vendrá a nuestro corazón, perdonará nuestro pecado y transformará nuestra vida. Así que si todavía tú no has tomado esa decisión, no has hecho esta determinación y te has entregado, arrepentido a Cristo por la fe, entonces yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy mismo lo hagas, porque es el único método, la única fórmula para encontrar perdón de pecados y vida eterna. Que así sea en tu vida, en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. En este día te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.